Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en una historia sobre la riqueza en España que en realidad es un reflejo de una tendencia global mucho más grande. Vamos a ver qué se esconde detrás de las cifras macroeconómicas que oímos todos los días. Y es que, a ver, mientras en los grandes foros como Davos se habla de los grandes titulares, de geopolítica, hay un cambio económico mucho más silencioso pero constante que está redibujando por completo la sociedad española. Y no siempre ocupa las portadas. Claro, esto nos lleva directamente a una realidad que es, bueno, bastante cruda. La de dos economías que conviven, que coexisten en el mismo país. Una es la que vemos en las estadísticas de crecimiento, la que nos dicen que la economía va bien. La otra es la que viven los hogares en su día a día. Y, como veremos, no siempre van de la mano. Y es que los expertos insisten en algo. Hay que mirar más allá de las métricas de siempre. La pregunta clave es, ¿quién se beneficia realmente de ese crecimiento? Porque lo que tenemos delante no es un bache temporal, no es una desigualdad pasajera, sino un cambio profundo en la estructura misma de la economía. Venga, vamos a lo que no engaña, a los datos puros y duros, para ver cómo se ha ido cociendo esta acumulación de riqueza en los últimos años. Y aquí está la cifra clave. Ojo con este número, porque no es una cifra más. Es el epicentro de toda esta historia. Representa un aumento de riqueza tan bestia que cuesta incluso asimilarlo y que ha ido a parar a un grupo muy concreto. Sí, como se lee, es el crecimiento patrimonial del tramo más alto de la sociedad española entre 2011 y 2023. Su riqueza conjunta no ha crecido, ¿no? Se ha multiplicado casi por 4, es una auténtica barbaridad. Pero claro, lo realmente revelador es cuando ponemos esto en contexto. Mientras la cima se disparaba ese 293%, para muchos en los tramos intermedios el crecimiento fue casi anecdótico, un 6%, un 19% en más de una década. Eso, en el día a día, apenas se nota. Y este gráfico es que es una bofetada de realidad. Pone las cosas en perspectiva de una forma brutal. El 10% más rico de la población tiene en sus manos más de la mitad de toda la riqueza del país. Y si afinamos el tiro y miramos al 1%, la concentración es todavía más salvaje. Acumulan ellos solos una cuarta parte de todo. Vale, con todos estos datos sobre la mesa, llegamos a un concepto que es fundamental para entender el impacto social de todo esto. Porque no es solo dinero. Y aquí es donde la investigadora Nuria Badenes introduce una idea clave: la polarización económica. Ojo, porque según ella, este fenómeno, esta división en dos polos, puede ser incluso más peligroso para la cohesión social que la propia desigualdad. Lo que nos dice Badenes es, es una advertencia en toda regla. Esto no es un debate abstracto para economistas. Es un problema que vemos todos los días, que alimenta la división social, que genera desconfianza en las instituciones y que al final es el caldo de cultivo perfecto para el extremismo. ¿Y cómo se llega a esto? Pues el mecanismo está en cómo se estructura la riqueza, en qué tipo de activos tiene cada uno. Para la gran mayoría, su patrimonio, el ahorro de toda una vida, es su casa. Para los más ricos, en cambio, es una cartera muy diversificada de activos financieros, de empresas, etc. Claro, y aquí se ve perfectamente por qué esa diferencia es tan importante. Pensemos en la crisis de 2008. Para muchísima gente, significó ver cómo el valor de su principal activo, su casa, se desplomaba. Mientras tanto, los grandes patrimonios, mucho más diversificados, no solo aguantaron mejor el golpe, sino que estaban en la posición ideal para aprovecharse de la recuperación. Entonces, ¿cuál es la jugada a largo plazo aquí? Porque esta historia económica tiene unas consecuencias políticas enormes y muy serias. Y aquí es donde la economista Olga Cantó pone el dedo en la llaga, en el peligro final de todo esto. Esta acumulación de riqueza tan bestia no es solo un tema de justicia social. Es, y esto es lo verdaderamente preocupante, un riesgo directo para la propia democracia. Fijaos en la secuencia que describe Cantó, que es casi como un efecto dominó. Primero se concentra la riqueza. Eso lleva a un riesgo real de captura del poder. A su vez, esto provoca que la clase media se sienta abandonada, que se desconecte del sistema. ¿Y el resultado final? Pues es el terreno perfecto para que crezca la polarización y los extremismos políticos. Al final, este proceso lo que crea no es solo una sociedad más desigual, sino una sociedad mucho más frágil, más vulnerable. Cuando el patrimonio, que al final es el colchón que tenemos para los golpes, desaparece para la mayoría, la vulnerabilidad se dispara. Y con ella se va perdiendo la confianza en el sistema y se instala esa peligrosa sensación de que las reglas del juego no son iguales para todos. La pregunta es, ¿estamos atados de pies y manos? ¿No hay nada que hacer? Pues según los expertos, no.
Aunque el problema es estructural, no estamos indefensos. Hay herramientas, sobre todo en el terreno de los impuestos, para empezar a corregir este rumbo. Saben que eliminar la brecha por completo es casi imposible, pero sí se puede empezar a reducirla poco a poco. Y con todo esto, al final llegamos a la pregunta del millón, la que realmente nos interpela a todos. ¿Qué pasa con esa promesa fundamental de la democracia cuando la riqueza se concentra de una forma tan intensa en tan pocas manos? Es una pregunta que, como hemos visto, tiene consecuencias muy reales para el futuro de todos.